Ya, voy a compartir pantalla. Bien, queridas hermanitas, el día de hoy tenemos una clase muy bonita, muy especial, que se llama Buscad en Cristo en todo pensamiento. Este discurso fue dado por el elder Ulises Suárez, ¿no?, en la conferencia de abril de este año, y dice: luchar contra las tentaciones requiere toda una vida de diligencia y fidelidad, pero por favor sepan que el Señor está listo para ayudarlos. El salmista, ¿no?, declaró un himno de alabanza, ¿no?, hacia Dios, ¿no?, hacia Jehová, y dice así: oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar. Desde lejos has entendido mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Como dice acá en este paralelo, ¿no?, semántico de este poema, ¿no?, el salmista quiso dar alabanza, ¿no?, un tributo, ¿no?, a Dios, ¿no?, al Señor, ¿no?, porque Él conoce a cada una de nosotras tal como somos en nuestra alma, ¿no?, en nuestro interior. Y cuando Él, ¿no?, dice que nos conoce, ¿no?, entonces Él nos invita a que nosotros siempre lo podamos buscar a Él en todo pensamiento y seguirlo con todo nuestro corazón. Esto nos da la promesa de que podemos andar en su luz y que su guía evita, dice, ¿no?, la influencia de la oscuridad en nuestra vida, ¿no? ¿Qué piensa Lina en cuanto a este salmo, no? ¿Estás, Lina, ahí? Hermanitas, ¿pueden verificar si se está grabando la clase, por favor? En el lado izquierdo. Sí, hermanita, está Ya. grabando. Gracias. Lina, ¿estás por allí? O de repente, Sí, hermana. ya. Sí, hola Lina, ¿cómo estás? Dime, ¿qué te parece, no, esta parte de este poema pequeño, ¿no?, que nos dio el salmista? Muy bonito, hermana. Dice que el andar o sea, el día de reposo es muy especial para todos nosotros. En lo que puedo hacer referente a lo que dijo es de que cuando nosotros escudriñamos las escrituras y oramos y respetamos el día de reposo, nos sentimos con una espiritualidad mayor de repente cuando hacemos otras cosas, ¿no? Y eso creo que debemos incitarlo siempre, todos los días leyendo las escrituras, aunque sea un pedacito, ¿no? Ya sea el libro mormón o el Doctrinas y Convenio y otras escrituras más que existen, como la Liaona. Y eso hace que nos preparemos diariamente para llegar al día del domingo, que no debemos tomarlo como un día así por obligación, ¿no? Que tenemos que, bueno, no comprar o no escuchar otras cosas, no hacer otras cosas, no, sino que debemos tomarlo como un gozo, Gracias, Lina, ¿no? sentir ese gozo y esa felicidad. Ya, muchas gracias. Bien, sobre todo aparte, ¿no?, de lo que nos has dicho, Lina, de que el día de reposo es un día especial, aquí también este salmo nos hace ver que nuestro Padre Celestial conoce nuestro andar, ¿no?, nuestro camino, nuestros actos, nuestros pensamientos, ¿no? Para Él nada es oculto, para Él todo es conocido, ¿no? Por eso, de esta forma, debemos procurar siempre poder seguir, ¿no?, en nuestro pensamiento a Él con todo nuestro corazón y alinearnos, como dice aquí, a su voluntad y a sus deseos de Él, ¿no? La forma de poder nosotros alinearnos es permanecer firmes en el Señor. Eso quiere decir que nosotros debemos conducir cada día de nuestra vida en una total armonía, ¿no?, en una
en un total paralelo a lo que Él nos ha enseñado en las Escrituras. Él dice que esto podemos lograrlo, ¿no? Mediante la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? De tal forma de que todo lo que nosotros atesoremos, ¿no?, en nuestro corazón, también se queda atesorado en nuestra mente. Y todo esto queda también atesorado por toda la eternidad. A pesar, ¿no?, que constantemente estamos nosotros buscando, ¿no?, al Señor, a veces nuestros pensamientos también vienen, ¿no?, algunas ideas inapropiadas, ¿no?, en las cuales nos penetran en nuestra mente y evita a veces hasta que los buenos pensamientos se queden. Y cuando nosotros permitimos que estos pensamientos inapropiados, ¿no?, queden para nosotros, entonces eso hace que más adelante nuestra acción sea también inapropiada, porque tal como es nuestro pensamiento, viene a ser los deseos de nuestro corazón. Y esto puede dificultar de gran manera nuestra salvación eterna. El Elder Master dijo, los deseos determinan sus propias consecuencias, incluso el que muchos sean llamados y pocos escogidos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros podamos manejar los pensamientos para que de esta manera nosotros podamos resistir las tentaciones, ¿no? Como dice aquí, resistamos las tentaciones a fin de evitar perder nuestra atracción espiritual y confundirnos, desorientarnos y desilusionarnos en la vida. Cuando nosotros dejamos, ¿no?, que estos pensamientos inadecuados se queden, ¿no?, en nuestra mente, entonces nuestro actuar, como dije, ya no es el mismo, ya no contamos con la paz interior, ya no sentimos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces de esa manera pues sentimos desilusión de la vida, no nos sentimos motivadas a seguir adelante porque vivimos en una oscuridad espiritual. Hablando, como dice acá metafóricamente, ceder a las tentaciones es como acercarse a un imán con un objeto metálico, ¿no? Dice que esa fuerza invisible de este imán atrae este objeto metálico y lo sujeta, ¿no?, fuertemente, así como vemos en la figura, ¿no? Estas figuras de personajes de metal, como vemos cómo son atraídas por este imán y la sujeta muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, así como el imán es incapaz de ejercer poder sobre un objeto de metal distante, porque solamente atrae a todo objeto de metal que está cerca. Pero si hubiera un objeto de metal que estuviera a 2 metros, a 3 metros de distancia, ¿ustedes creen que este imán tendría el poder de atraerlo hacia sí? ¿Podría atraer esos objetos de metal hacia él? ¿Qué dice hermana Isabel? Hermanita, ¿me hablaba? Sí. Le decía que así como el imán atrae a todo metal que está cerca, si hubiera un metal lejos, de a 1, 2 o 3 metros de distancia, ¿podría el imán tener esa fuerza para atraerlo o cree que ya no? Creo que cuando está más lejos va a tener menos fuerza de atraer a los metales, el imán, ¿no? Entonces, comparando con nosotros, que si nosotros nos alejamos de algunas personas que no tienen otra actitud, ¿no?, negativa hacia las cosas que nosotros aprendemos o estamos aplicando, entonces va a ser menos, ¿qué le digo? Quizá podría decirse menos el peligro, ¿no? Porque a veces cuando estamos rodeadas de personas que llevan de repente una vida un poco desordenada, si no estamos fuertes y preparados, tenemos nuestros principios bien puestos, quizás podamos ceder un poco, ¿no? A las cosas de ellos, ¿no? Porque igual lo maquillan bonito, ¿no? Y para ellos está bien, ¿no? Entonces, cuanto
cuanto menos cerca estemos, vamos a estar mejor, ¿no? No vamos a poder ceder de repente a las cosas que para ellos está bien, pero en sí están mal. Gracias, hermanita Isabel, por hacernos tener una visualización en cuanto a cómo las malas amistades pueden ser una mala influencia para nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotras estemos más alejadas, ¿no?, de la tentación, entonces este imán, pues como se fuera a decir, el imán figurativo, no podrá hacer fuerza en nosotros, ¿no? Es por eso que se nos pide que no vayamos a lugares inadecuados, es decir, a discotecas o a lugares donde no se sienta uno cómodo con el Espíritu del Señor, donde haya prácticas pues libidinosas, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros evitamos de que, como dice usted, la influencia pueda ejercer presión sobre nosotros y de repente, pues, si en caso no estamos tan fuertes en ese momento, pues podamos ceder, ¿no?, a esa tentación, ¿no? Entonces, como dice acá, cuando resistimos las tentaciones, estas se desvanecen y pierden su poder sobre nuestra mente y corazón y por tanto sobre nuestras acciones, ¿no? Entonces, vemos allí que dice luchar contra la tentación en la figura requiere toda una vida de diligencia y fidelidad. Esta analogía, como dice acá, también le hace recordar, ¿no?, a esta autoridad acerca de una miembro de la iglesia que le comentó que en una mañana se despertó y de pronto, ¿no?, vinieron a ella pensamientos inadecuados, impropios, ¿no?, que ella jamás antes había experimentado, ¿no?, lo que le causó a ella un gran asombro, ¿no? Entonces, ante esto, esta aparición de estos pensamientos, ¿no?, que le vino y que no venían con el espíritu, ¿no?, en una fracción de segundo, ella se dio cuenta que no era lo correcto y dijo con fuerza no, y lo reemplazó con algo bueno para desviar la mente, dice, de ese pensamiento inadecuado, ¿no?, que estaba viniendo hacia ella, ¿no? Entonces, ella dijo que mientras que ejercía su albedrío, ¿no?, su moral en rectitud, aquel pensamiento que vino hacia ella negativo, involuntario, a decir no, ¿no?, y distraer su mente en otras cosas divinas, se desaparecieron, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desviar el pensamiento inapropiado? A ver, Carlita, dime, ¿cómo puedes hacer tú para desviar cualquier pensamiento inadecuado que así como esa hermana, pues, te venga, ¿no?, y te quede asombrada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer en ese momento para desviar? Yo creo que podemos cantar un himno en nuestra mente o también orar o leer las escrituras para que pueda irse ese pensamiento. Perfecto, ¿no? Muy buena estrategia, ¿no? El de cantar un himno, el en ese momento leer una escritura, hacer una oración, hacer una acción buena, ponerse a hacer otra cosa muy diferente, ¿no?, que en la cual tenga nuestra concentración. Entonces, eso permite que nosotros desviemos ese pensamiento inapropiado, ¿no? Morón instó, ¿no?, a que nosotros nos arrepintamos y también él eh, invitó a que acudiéramos al Salvador con todo nuestro corazón y de esta forma podamos despojarnos de toda inmundicia, ¿no? Aparte también él dijo que deberíamos tomar la determinación inquebrantable de no caer en tentación. Entonces, ¿qué significa esto, no? ¿Qué es lo que desea él que nosotros hagamos? Que nosotros pongamos en práctica nuestros principios y los valores que rigen nuestras vidas, ¿no? Dice, requiere adaptar nuestra mente y nuestro corazón de acuerdo con esos principios divinos. Tal ajuste requiere un esfuerzo personal diario y constante, además de dependencia en el Salvador, ya que nuestras inclinaciones ilícitas no desaparecerán por sí solas. Cuando a veces nosotras, ¿no?, dejamos estos pensamientos que se queden más de una fracción de segundos y se convierten en minutos, ¿no? Entonces, y luego nuestra mente los empieza, como se dice, pues a rumiar, ¿no?, a estar allí, ¿no?, en ese pensamiento automático. Entonces, no se va allí, no se va a ir, ¿no?
porque tal como empezamos a pensar, va a venir la emoción. La emoción siempre sigue a un pensamiento, ya sea adecuado o sea inadecuado. Y luego de allí pues vendrá una conducta. Si el pensamiento es inadecuado, la conducta será igual. Pero si el pensamiento es adecuado, es digno, ¿no? Ante la vista de Dios, pues generará a nosotros en conductas agradables, ¿no? De virtudes, ¿no? Entonces, luchar contra la tentación requiere toda una vida de diligencia y fidelidad. Pero por favor sepan que el Señor está listo para ayudarnos en nuestros esfuerzos personales y nos promete bendiciones increíbles si perseveramos hasta el fin, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos luchar contra estas tentaciones? No sé si estará por aquí Angélica. De repente nuestras hermanitas misioneras nos podrían ayudar, por favor, a darnos una visión de cómo podemos luchar contra esas tentaciones. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hermanitas, tal vez nos puedan dar algunas sugerencias de cómo podemos luchar contra esas tentaciones, ¿no? que pueda venir en algún momento de nuestras vidas. Ya. Entonces, una de las maneras como podemos resistir tentación es siempre estar en constante oración, ¿no? Porque siempre los profetas nos dicen que debemos de orar para así nosotros pedir a Dios que nos ayude a poder resistir las tentaciones que todos los días nosotros estamos siempre, ¿no? Pues estamos en constante tentación, ¿no? Entonces, como una manera en cómo podemos resistir eso es orando, ¿no? Gracias, una muy buena estrategia, ¿no? Estar en Pero constante oración. ¿Algo más? ¿Alguna sugerencia más? sí, entonces una de las cosas que yo hago igual cuando vienen así como tentaciones, ¿no? Pensamientos negativos, es que me ayuda mucho poder servir a las personas, ¿no? Mandar quizás un mensaje a alguna amiga o algo así preguntándole cómo está, ¿no? Ahí como yo empiezo a pensar en el otro y no tanto en mí, ¿no? Entonces esa es una de las formas que yo hago cuando estoy un poco triste o cuando el desánimo quizás actúa, ¿no? Me gusta mucho poder servir a las demás personas. Gracias, qué lindas estrategias que nos están dando nuestras misioneras, ¿no? En verdad, el orar ayuda mucho, porque en ese momento, pues al pensar en Dios, pues ya no podemos pensar en esa cosa inadecuada, ¿no? En aquello que nos está alejando de Él. Entonces, en ese momento nos arrepentimos de ese pensamiento y entonces al acercarnos a Él y al arrepentirnos, entonces ese espíritu puede morar en nosotros. Y otra cosa muy importante, distraer también ese mal pensamiento haciendo una buena acción por otra persona, ¿no? Si estamos en casa solas y no tenemos por quién hacer, pues podemos utilizar, ¿no? Los medios que ahora tenemos, las plataformas como el WhatsApp, el Internet, y podemos escribir a alguien o llamar a alguien que sabemos que está pasando por momentos difíciles, ¿no? Que necesita un aliento, que necesita de palabras de consuelo, de amor, ¿no? De fortaleza. Entonces, es una gran manera también de que nosotros podamos desviar ese mal pensamiento y podamos luchar, ¿no? Contra toda tentación que como humanos nos sobreviene, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que no solamente a nosotros nos sobrevivimos o nos sobrevienen las tentaciones, ¿no? Cuando el profeta José Smith estaba en la casa de Liberty, ¿no? Entonces, pues no podía ir a ningún sitio y que solamente estaba ahí junto con sus compañeros. Y el Señor les dio un consejo, ¿no? Muy útil, ¿no? Una promesa también. Le dijo, deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y mujeres y para con los de la familia de fe. Y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad. Qué hermoso. Es verdad. Cuando nosotras nos sentimos, ¿no? Con el Espíritu del Señor, nuestra confianza se acrecenta más. Entonces ya no tenemos temor o miedo
ceder o de caer, porque el Espíritu Santo es nuestro compañero, habita en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, y se hace nuestro compañero constante, ¿no? Para que de esta manera, como dice aquí, su cetro inmutable de justicia y de verdad nos acompañe. Cuando nosotros hacemos esto, permitimos que el Espíritu del Señor nos acompañe y los pensamientos están dirigidos a Dios, entonces también vamos a hacer que estos pensamientos santos, ¿no?, adornen, como dice, nuestra mente con deseos puros. Y esto nos induce a que nosotros, nuestro actuar sea el correcto, cumpliendo los valores y principios que nosotros tenemos como hijas de Dios, recordando sobre todo siempre ese valor importante que tenemos de ser una hija de Dios. Y eso es algo muy importante. Durante el tiempo en ese tiempo, bueno, estoy dando muchas terapias y a muchas jóvenes de la iglesia, bueno, de otros lugares que me han contactado. Lamentablemente, a veces ellas tienen una mala percepción, ¿no?, de lo que es ser indigna y perder el valor. Entonces, se me vino, no sé, una inspiración en ese momento que hablaba con una de ellas, porque yo le digo, dime, ¿por qué te consideras indigna? ¿Por qué? Porque me dice, no cumplo con muchas actividades diarias que me he propuesto, como leer mis escrituras, a veces dejo de orar, ¿no? Y entonces eso me hace sentir mal. Y yo le digo, pero ¿qué es ser indigno? Ser indigna es cometer pecados ante Dios. Una cosa es ser decidiosa, ¿no?, y otra cosa es ser indigna. Somos indignas cuando fallamos en la ley de la castidad, cuando fallamos con la palabra de sabiduría, fallamos con el día de reposo, cuando no cumplimos los mandamientos de Dios. Pero cuando nosotras nos quedamos pues en un sistema de apatía, ¿no?, de dejadez, no es que seamos indignas, estamos solamente en ese momento pues apáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotras podemos recordar que nuestro valor como hija de Dios no tiene que ver nada con la apatía, o que si nosotras cometiéramos alguno de estos pecados, ¿no? Yo le digo, ¿tú acaso fumas, tomas, te drogas, vives una vida pues libertina? Y me respondía, no, no, pero si en caso uno falla, ¿no?, también contra esos principios, ¿no?, contra los mandamientos, y estamos indignos, no vamos a perder jamás el valor como hijas de Dios. Es como un aro de oro, como una sortija de oro, que tiene su valor, ¿no? Porque el oro es un valor, tiene su valor pues por ser un metal precioso. Y si esa sortija le acompaña un diamante o una piedra preciosa, aún mayor valor. Pero ¿qué pasa si esa sortija se cae a un lodazal? ¿Perderá su valor? Esas sortijas se ensucian, ¿no?, con este barro y pierde su brillo, pero el valor se mantiene intacto porque solamente está sucia y su brillo ha perdido. Pero si nosotros, ¿no?, lo quitamos de ese lodazal y lo lavamos, lo limpiamos y lo pulimos, el brillo volverá a relucir y el valor jamás lo perdió. Igualmente pasa con nosotros. Somos esas joyas preciosas que a veces caemos en un lodazal, pero tenemos el arrepentimiento, que es la sangre expiatoria divina de Jesucristo, que Él sufrió ese dolor, ¿no?, de nuestros pecados, y mediante el arrepentimiento su sangre preciosa opera en nosotros. Entonces somos limpias como esa sortija y somos pulidas, ¿no?, mediante el arrepentimiento, mediante el deseo de jamás volver a hacerlo y la promesa y cumplirla. Entonces volvemos a brillar y volver a tener el fulgor. El valor jamás lo perdimos. Lo que perdimos fue el fulgor o el brillo. Entonces, algo así es, ¿no? Entonces, cuando nuestros pensamientos son puros y rectos, entonces nosotros podemos hacer de que el Espíritu del Señor reine en nosotros con más fuerza por el valor que nosotros tenemos, ¿no? Cuando nosotras nos dejamos llevar por
como dice aquí, no morón y concupiscencias, ¿no? Que se refiere a un deseo excesivo e incorrecto de hacer o cometer algo indigno. Entonces, esto abarca pensamientos tenebrosos y malos deseos, ¿no? Que hace que la persona, como dice ahí, se concentre en estas prácticas egoístas, mundanas, y en vez de querer hacer el bien, quiera después obrar de mal forma. Entonces, y esto hace que la persona pues se vaya tras deseos carnales. Pablo identificó todos esos sentimientos como la inmundicia, la lascivia, la enemistad, la ira, la contienda, la envidia. No solamente es decir ya, ¿no? Yo cometo un pecado grave, sino también cuando nosotros tenemos celos, cuando envidiamos a otra persona, cuando deseamos un mal a otra persona, cuando queremos vengarnos de una mala acción contra nosotros, ¿no? Entonces, todos esos aspectos malignos, como dice, de concupiscencia, nos hace olvidar, ¿no? De Dios, porque nos acerca más al enemigo. Y Él usa todo esto como armas secretas y engañosas contra nosotras mismas para que nos alejemos, ¿no? De Dios, ¿no? Por eso, a medida que nosotras pongamos nuestros pensamientos en Dios, y nuestra confianza, ¿no? En esa roca de salvación que es nuestro Salvador. Y sigamos los consejos como en esta ocasión nos da Moroni y todos los demás profetas y apóstoles que el Señor ha llamado. Entonces nuestra capacidad que nosotros tenemos para poder controlar los pensamientos va a aumentar de gran manera. De tal forma que nuestro espíritu alcance una mayor madurez espiritual, que podamos crecer más, ¿no? En estos principios y valores, haciéndonos cada vez más cerca al ejemplo de Jesucristo, ¿no? Entonces, además dice, la influencia del Espíritu Santo va a ser muy intensa y constante en nuestras vidas. Entonces, esto hará que cualquier tentación se vaya alejando poco a poco y se pierda todo su poder. Así como hemos visto que el imán, cuando tiene, ¿no? Los objetos de metal cerca, lo va a traer. Pero si está a 1 metro, a 2 metros, 3 metros, no podrá. Su fuerza no llega tanto, ¿no? Entonces eso hace que nosotros podamos tener una vida muy feliz, pura y consagrada, ¿no? Aquí, como dijo nuestro querido profeta Monson, ninguna tentación, ninguna prisión, ningún incentivo nos puede vencer a menos que nosotros lo permitamos, ¿no? O sea, que nosotros dejemos que estos pensamientos queden allí, ¿no? Y se alojen en nuestra mente para que nos permitan obrar de forma inadecuada, ¿no? Contó también la experiencia que tuvo él con un hermano de la iglesia hace muchos años, ¿no? En la cual ese hermanito había cometido una grave transgresión. Cuando lo vio, dice, cuando lo vi, voy a leer como él dice, cuando lo vi al principio noté cierta tristeza en sus ojos, acompañada de un fulgor de esperanza en su semblante. Su expresión misma reflejaba un corazón humilde y transformado. Había sido un cristiano dedicado y había sido altamente bendecido por el Señor. Sin embargo, había dejado que tan solo un pensamiento inapropiado invadiera su mente, el cual dio paso a otros, poco a poco. Al ser más permisivo con esos pensamientos, estos se arraigaron en su mente y empezaron a dominar su corazón. Con el tiempo, él actuó de acuerdo con esos deseos indignos, los cuales los condujeron a tomar decisiones en contra de lo que era más preciado en su vida. Me imagino que su familia. Me dijo que si no hubiese dado lugar a esos tontos pensamientos, desde el comienzo no habría sido vulnerable y susceptible a las tentaciones del enemigo, tentaciones que le trajeron a su vida mucha tristeza, ¿no? Durante mucho tiempo de su vida. Afortunadamente, como dice aquí, tal como el hijo pródigo, ¿no? Él reaccionó ante lo que él había perdido y decidió regresar a su padre arrepentido, ¿no? Él también hizo lo mismo, ¿no? Renovó su confianza en el Señor, sintió un verdadero remordimiento y tuvo el deseo de regresar, ¿no? A él. Aquel día, tantos, ¿no? La autoridad y él sintieron el amor del Señor, del Salvador, de Jesucristo, ¿no? Cuando él demostró ese amor mediante su expiación infinita. Al final ellos pudieron darse un abrazo y sentir el gozo, ¿no? Y el semblante de esperanza y fulgor de este hermano, ¿no? Hizo que pudieran sentir, ¿no? Un sentimiento de paz, ¿no? Y una emoción inmensa.
como le dije, ¿no? Debemos tener mucho cuidado de las cosas pequeñitas, ¿no? No pensamos jamás fallar a una ley mayor, pero todo comienza con una cosa pequeñita, un deseo impuro, ¿no? O de allí se empieza a albergar, se empieza a trabajar, luego nos va a parecer que no es tan malo, nos va a parecer que es algo normal, porque el mundo también lo practica o lo hace, ¿no? Y luego de pronto nos vemos envueltos en una grave transgresión. Como dijo el profeta Kimball, raras veces incurre uno en transgresiones más serias sin haber cedido primero a otras menores, las cuales abren la puerta a las mayores. Un campo despejado no se llena repentinamente de malas hierbas. Igual que nosotras que estamos aquí en la tierra tenemos tentaciones, nuestro Salvador también, cuando estuvo aquí en la tierra, también fue tentado. Cuando estuvo tras los 40 días de ayuno y el enemigo, pues, pensando que estaría vulnerable, ¿no? Por tener hambre, tener sed, ¿no? Por este ayuno intenso, pues pensó que podría ceder a las tentaciones. Pero algo que hizo el Salvador y que dijo sobre todo en ese momento fue: vete, Satanás. Entonces el diablo lo dejó y dejó que sus ángeles, ¿no? Sus padres celestiales, que los ángeles vinieran y que los sirvieran, ¿no? Entonces, ¿no? Como dice acá, se imagina qué sucedería si pudiéramos obtener esa fuerza y ese valor como el Salvador lo tuvo y decir no y vete a pensamientos indignos cuando estos están infiltrando en nuestra mente. ¿Cuál sería el impacto que hubiera en los deseos de nuestro corazón? Al decir solamente la palabra vete, es como que bloqueamos el pensamiento, ¿no? Vete, y yo les aconsejo el respirar ese momento, contener esa respiración, contando 7 veces y expulsarlo lentamente, con esa visión, como ver un letrero diciendo vete, vete y respirando, ¿no? Es algo psicológico. Bloquea el pensamiento de tal manera que se quita la atención en aquel pensamiento inadecuado que estábamos teniendo, de tal manera de que se va, ¿no? Entonces, ¿cómo nos mantendríamos cerca del Salvador las acciones subsiguientes y permitirían que tuviésemos la influencia continua del Espíritu Santo en nuestra vida? Él dice, ¿no?, que Él sabe que el ejemplo de Jesús puede permitir nosotros, al querer seguirlo, evitar muchas tragedias y comportamientos, como dice acá, indeseables, ¿no?, que van a causar mucha tristeza en nuestra familia, ¿no?, en nuestros hogares, o podamos ir o evitar también emociones y inclinaciones negativas de injusticias, de abusos, de esclavitud, de vicios, ¿no?, malignos y cualquier otra cosa que vaya en contra de los mandamientos del Señor. También vemos que el presidente Russell Nelson nos hizo una promesa. Todos aquellos, ¿se recuerdan que él habló hacia nosotros, ¿no?, en un mensaje muy hermoso en abril de este año, a causa, ¿no?, de lo que estábamos viviendo toda esta pandemia del COVID y también aparte, ¿no?, de estar nosotros sensibles a todo lo que estaba pasando, ¿no?, la importancia de tener la resiliencia, ¿no? Él dijo, todos aquellos que estén dispuestos a escucharlo, escuchar a Jesucristo y obedecer sus mandamientos, serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad, y que nuestra capacidad de sentir alegría aumentaría, incluso durante la creciente turbulencia actual. Es una promesa que si nosotros estamos dispuestas a escucharlo, escúchalo, ¿no?, dijo el profeta, escúchalo a él y obedecer sus mandamientos, entonces vamos a tener, dice, ese poder adicional para poder ser libres, ¿no?, de estas tentaciones, ¿no?, de esos malos pensamientos que pueda albergar, ¿no?, en nuestra mente, ¿no? También nos invita, ¿no?, esa autoridad, que todos lo escuchemos en cada pensamiento y sigamos con todo nuestro corazón a fin de obtener la fortaleza y el valor para decir no y vete a toda cosa, ¿no?, que pueda traer desdicha a nuestra alma, a todo mal pensamiento
que, como les digo, trae consigo una emoción, y luego trae con nosotros una conducta, ¿no? O trae, ¿no?, el obrar de la forma inadecuada, ¿no? Si lo hacemos, ¿no?, si nosotros nos fortalecemos y usamos estas dos palabras siempre, no y vete, ¿no?, podemos fortalecernos mediante la compañía adicional del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y de esa forma nosotros podamos llegar, ¿no?, a ser más semejantes a nuestro Salvador. Él nos da su testimonio, ¿no?, de que si nosotros nos allegamos a Jesucristo, vamos a poder triunfar sobre las malas influencias del enemigo y no vamos a poder ser dignas de poder vivir por la eternidad con el Señor en su presencia de nuestro amado Padre Celestial, ¿no? Yo sé, queridas hermanas, que si nosotras aprendemos a trabajar con nuestros pensamientos y dejamos, ¿no?, de que estos pensamientos inadecuados o pensamientos irracionales, inadecuados, se queden en nuestra mente y que puedan ser cambiados por cosas positivas, como nos dijeron hace un momento, con oración, leer las escrituras, poder ayudar a alguien, ¿no? Entonces, este otro pensamiento bueno y correcto que quedará en nuestra mente y nuestra conducta será la adecuada y la correcta y la digna ante nuestro Padre Celestial, ¿no? Quiero compartirles una cancioncita que aprendí en la primaria que me gusta mucho. Vamos a ver cómo puedo dejar de compartir esto. Que se llama Con el Salvador al lado. Con el Salvador al lado, ¿cómo obraría yo? Viviría el Evangelio con más determinación, seguiría su ejemplo, desearía ser mejor si yo pudiera ver al Salvador cuidando de mí. Con el Salvador al lado, ¿qué es lo que diría yo? Mis palabras hablarían de ternura y amor. Sentiría un gran gozo al más reverente ser si yo pudiera ver al Salvador cuidando de mí. Cristo siempre está conmigo, aunque no le pueda ver. Mucho amor de él recibo, galardón por serle fiel. Quiero ser esa persona que me gustaría ser si
Hermana, no la escuchamos. Aún no la Ahora escuchamos. sí. Queridas Ahora sí. hermanas, gracias, ¿no? Este es un himno muy bonito que siempre da ternura y fuerza a mi corazón. Y sé que a medida que nosotras podamos sentir al Salvador a nuestro lado, vamos a ser fuertes ante las tentaciones, todo mal pensamiento, y de esta manera podemos nosotros asegurar cada vez estar más cerca a nuestra salvación y a nuestro hogar eterno. Que Dios las bendiga, las amo mucho en este día tan especial que es el Día de la Amistad y del Amor, que este sentimiento tan dulce y tan hermoso que nuestro Padre Celestial hizo albergar en nuestro corazón pueda ser compartido con los seres que tanto amamos y con nosotras mismas, de poder recordar siempre el valor que tenemos como hijas amadas de Él. Y lo dejo con amor y humildad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita María Luisa.